Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos, en nuestro criadero de betas. Hoy vamos a hablar sobre cómo preparar nuestras hembras o los machos para la reproducción. Si estáis buscando información sobre eso o queréis reproducir vuestros betas, os voy a enseñar mi método, el que a mí me funciona. Espero que os guste. Vamos a ello. Estamos ya por aquí, os voy a enseñar un vídeo súper rápido de cómo hacerlo. Sobre todo suscribiros, ya sabéis que es importantísimo para que siga subiendo vídeos, que os suscribáis, le deis a la campanita, compartís, haced todo lo posible para que estos vídeos tengan repercusión y yo pueda seguir subiendo contenido. Si no, finalmente pasará como nos pasa a la mayoría de gente que nos dedicamos o le dedicamos mucho tiempo a esto, que al final dejamos de subir contenido porque no tenemos la repercusión que queremos. Os voy a enseñar cómo se tiene que hacer, ¿vale? Importantísimo, si por ejemplo tenéis hembras metidas en un comunitario y queréis reproducirlas, no las alimentéis ahí, sino embotellarlas, sacarlas y ponerlas individualmente, sean hembras o sean machos. Pero sobre todo, no tenerlas en comunitarios para hacer la reproducción. Os voy a decir el porqué. El tenerlas aquí metidas, cada uno en su bote y cerradas, hacemos que todo lo que comen vaya destinado para la reproducción, para que se pongan gordas, para que generen huevos y no pierdan, por ejemplo, energía corriendo con otras, bueno, nadando, escondiéndose, perdiendo mucha energía, que no queremos que hagamos eso. Por eso las tenemos ahí. Un mínimo, para prepararlas, voy a explicar un poquito rápido, para prepararlas necesitaremos unos 15 días aproximadamente de alimentación. ¿Y cómo haremos la alimentación? Les daremos la alimentación por la mañana y por la tarde, 2 veces al día. Yo, por ejemplo, a ver, que no tengo aquí nada preparado, si no, ahora os dejaré vídeos, esto que lo tengo aquí a mano. Por ejemplo, yo le di esta alimentación, digamos que es de una gama bastante buena. La alimentación seca, la que sea comercial, sobre todo eso, que sea alimento bueno, ¿vale? De más del 40 y pico, 44, 43, 45, no sé, por ciento de proteína, ¿vale? Que tenga bastante proteína la alimentación y que sea de calidad. Pensad que un bote de estos dura un montón, esto es eterno para lo que comen y aunque sea un poquito más caro que otro tipo de alimentación, vale muchísimo la pena, ya que engordaremos mucho más rápido y la calidad y la salud de los animales lo van a notar. O sea, buena calidad en la alimentación. La dejo por aquí. Le daremos, por ejemplo, yo el alimento seco os voy a enseñar mi método. Luego hay muchísimos más, podéis mirar otros vídeos, pero yo os enseño mi método que a mí me funciona, ¿vale? Yo el alimento seco de alta gama, digamos, le doy por la mañana, ¿vale? Le pongo las bolitas que yo veo que se comen en lo que es un par de minutos, que coman bien, a lo mejor 4, 5, 6 bolas, depende. No echar mucha cantidad de comida que luego no vaya a ser comida, que no se ensucie mucho el agua, que ahora iremos también con el agua, que está muy importante. Y luego, por la tarde, les doy o alimento vivo, si os soy sincero, doy alguna vez alimento vivo, pero sobre todo doy congelado, ya sea, por ejemplo, larva de mosquito, tubifex, damnia, todo eso lo tengo congelado, ya sabéis, cápsulas pequeñitas, las dejo en un poquito de agua, las dejo que se descongelen y luego les doy de comer. Y eso sería la segunda comida que le doy yo a los peces por la tarde, o sea que serían 2 comidas al día. Cada uno individualmente, que no se vean durante 15 días. Hay gente, por ejemplo, que hace separaciones pues digamos alternas para que tengan un movimiento. Yo no lo hago, yo no dejo que se vean ni machos ni hembras durante esos 15 días de preparación, para que luego cuando les meta, que haremos ese vídeo de cómo se prepara la caja, digamos, o el acuario donde van a criar, eso lo enseñaré en próximos vídeos. Pero estamos haciendo el tema de engordarlas. Vale, el cambio de agua. Hago cambios de agua cada día. Si no es cada día, un día sí, un día no. Pero sobre todo intento cambiarle cada día. Y lo que hago es sifonar, ¿vale? Quito todos los restos. Lo que es la comida, por ejemplo, seca, esta de aquí, como lo he hecho con cabeza, que lo he hecho ahí exagerado, sino lo que comen, no me ensucia mucho. Pero por ejemplo, si he hecho larva de mosquito, ya sabéis, ensucia mucho, tiene muchos fosfatos, hace que me ensucie mucho el agua
Entonces he hecho también con cabeza poquita cantidad, lo que se coman en ese momento y ya está, ¿vale? Pero que estén bien alimentados, que veáis que los animales están bien alimentados. Y lo que hago es cambiar el agua cada día, o como mucho un día sí, un día no. Sifonando quiere decir metiendo lo que es el tubo, lo meto hasta el fondo y saco todos los desperdicios que pueda haber. Por ejemplo aquí, que tengo que sifonar hoy, ahora me toca, cuando acabe de hacer el vídeo, sifonaré todos. Aunque ya veis que el agua está cambiada ayer, ¿vale? Están súper limpios, pero necesitamos que la calidad del agua sea muy buena, que esté muy oxigenada, ya que tampoco le tengo plantas. Se podría tener alguna planta que ayuda, pero como estoy cambiando agua cada día, no me hace falta. Del 50 al 70% hago los cambios de agua. El agua la cojo de aquí, ¿vale? Es un agua que la tengo yo con un filtro y son unos 80 litros aproximadamente. Voy rellenando y siempre tengo agua. No cojáis agua directamente por ejemplo, del grifo o de sitios donde puedan estar contaminadas. Del grifo me refiero porque tienen cloro y habrá que dejar reposar. Por eso yo tengo, digamos, un tanque que son de 40 litros y aquí voy rellenando y siempre tengo agua lista para hacer los cambios, porque estoy haciendo cambio diario y estoy preparando bastantes ejemplares. Entonces solo sería eso, la alimentación 2 veces al día, que no se vean los peces, embotellar a los animales, embotellar o por llamarlos de alguna manera, o sea, tenerlos cada uno individualmente, los cambios de agua, y con eso empezaremos a ver cómo las hembras se empiezan a engordar y empiezan a coger el peso que necesitamos, o la apariencia que necesitamos para luego echárselo al macho, para que estén preparadas. Haremos una foto, haré fotos de ahora y de cuando estén preparadas. Una vez que estén preparadas volveremos a hacer un vídeo y os enseñaré la diferencia que ha habido en 15 días aproximadamente de lo gordo que se han puesto desde que empezamos con este método hasta que hemos acabado. Por mi parte nada más, espero que os haya gustado. Empezamos con la cría del beta, cómo prepararla, ya veis, es una forma muy sencilla y espero que os guste. Por mi parte nada más, suscribiros, importante suscribiros, y seguimos con la cría del beta. Hasta luego, adiós.